Hola, Hola, Hola. Hola. Hoy hablaremos sobre la violencia de género contra la mujer, estudiando el caso de denuncias y femicidios en tiempos de pandemia en Chile. En esta presentación vamos a abordar algunos conceptos clave para adentrarnos y comprender mejor este problema social, así como datos relevantes y algunos artículos y noticias para dar a conocer su realidad. Primero que todo hay que saber qué es el género. Marta Lamas define el género como el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. En otras palabras, el género son las expectativas sociales o características que diferencian y determinan al individuo de una sociedad, un conjunto de características culturales específicas que identifican el comportamiento social de mujeres y hombres y las relaciones entre ellos. Posteriormente, debemos comprender qué es la violencia de género. La violencia de género ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy una de las manifestaciones más claras de desigualdad, subordinación y de relaciones de poder entre hombres sobre mujeres. Este tipo de violencia se basa y ejerce por la diferencia subjetiva entre ambos sexos. Es decir, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y víctimas de esta. Existen diversos tipos de violencia. Está a nivel físico, que esta puede ocasionar lesiones serias que pueden llevar a la incapacitación, coma o también a la muerte. La violencia psicológica, que esta es la más frecuente que sufre la violencia de género. Esta es que no sean capaces de denunciar, generalmente debido al miedo de posibles repercusiones para ellas o los seres queridos. También está la presencia de incredulidad o la creencia de que no vayan a ser apoyadas. Así como también tenemos la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar y la violencia laboral. ¿Qué se entiende por violencia física? La violencia física son todas las formas de agresión a las mujeres que van desde los empujones y zamarreos, tirones de pelo, pellizcos, apretones, golpes de puño y patadas hasta los golpes con objetos. Cabe aclarar que la forma más fuerte de agresión física contra una mujer es el femicidio, que es en lo que nos centraremos en este video. bueno, el caso de estudio o nuestro enfoque, como decía en la diapositiva anterior, en este trabajo van a ser las denuncias y los femicidios en Chile en tiempos de pandemia. Y para esto debemos definir un concepto que es el femicidio. El femicidio es algún asesinato de una mujer realizado por quien fue o es su esposo o conviviente. Este delito es una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y se podría decir que es una muestra de cómo nuestras sociedades todavía creen que el hombre tiene derecho de controlar la vida de las mujeres y su libertad. Un dato sobre esto es que las penas para quienes cometen femicidio en Chile son desde los 15 años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua. Bueno, además los términos femicidio o feminicidio han sido reconocidos en muchos países como el asesinato de una mujer solo por el hecho de ser mujer. No necesariamente estableciendo alguna relación con el autor de este femicidio con la mujer, sino que solo por el hecho de ser mujer se reconocen estos dos términos. por lo tanto, ¿cuáles son los factores de los femicidios y denuncias en Chile?
Uno de los principales objetivos del estudio de la OMS era investigar los factores personales, familiares y sociales que pueden proteger a la mujer de la violencia o ponerla en situación de mayor riesgo, adoptando un enfoque ecológico. Las entrevistas abarcaron diversos factores en diferentes niveles y distintos contextos de la vida de la mujer. Primero están los factores individuales, comprenden el nivel educativo de la mujer, su autonomía financiera, el historial de victimización anterior, el nivel de potenciación de su capacidad, es decir, el empoderamiento, apoyo social y si existía un historial de violencia en su familia cuando era niña. Luego están los relacionados con la pareja. Estos abarcan el nivel de comunicación del hombre con su mujer, el consumo de alcohol y drogas, su situación laboral y si había presentado actos de violencia entre sus padres cuando era niño, y si era agresivo físicamente con otros hombres. Según el CERNAMEC, hasta la fecha han habido solo 20 casos consumados de femicidio a lo largo del país y 66 casos frustrados de femicidio, siendo el 2020 uno de los años que presenta menos cantidad. Sin embargo, como veremos más adelante, han aumentado las denuncias telefónicas. En esta tabla, oficiada por el CERNAMEC, se muestran los datos de femicidios consumados y frustrados desde el año 2013 hasta el 2020 en todas las regiones de nuestro país. Violencia intrafamiliar en tiempo de cuarentena. Comisión de la Mujer analiza cifras. Este es el titular de una noticia que plantea un análisis de las denuncias por violencia intrafamiliar que se han registrado en los últimos meses en Chile, tomando en cuenta la emergencia sanitaria y cuarentena que ha ido afectando gravemente a la mujer que convive en una relación violenta. La violencia física hacia la mujer se ha ido invisibilizando en la situación de cuarentena, a pesar de que los datos sean un poco erráticos debido a que se puede analizar que han bajado las denuncias, pero no necesariamente esto concluye que se hayan cometido menos agresiones, ya que se ha bajado porque es mucho más difícil denunciar debido a la cuarentena. Bueno, esta noticia a la cual le hicimos análisis es una noticia global de El Mostrador, que se titula Cuarentena por coronavirus dispara violencia contra las mujeres en América Latina. Bueno, el análisis que hicimos como grupo es que a pesar de las marchas a favor por los derechos de la mujer, a mediados de marzo, el comienzo de esta pandemia ocasionó que en varios países los llamados hacia las autoridades por la violencia contra la mujer vayan en un aumento, tal como ocurrió en la zona de Providencia en Santiago, en nuestro país. Pero no solo los llamados han sido lo que está alertando esto o lo que muestra este incremento, sino que, por ejemplo, en Perú y en México la demanda hacia los refugios han ido creciendo y la ONU Mujer está señalando que las mujeres y las niñas se están viendo afectadas por las medidas de cuarentena debido a los espacios reducidos, al estrés económico o al estrés intrafamiliar que está llevando esta pandemia. En Chile y en Argentina se ha tomado una medida de que si una mujer pide un tapabocas rojo o una mascarilla número 19, los empleados de la farmacia deben tomarle sus datos e informar a las autoridades este caso de violencia que ella está viviendo. Sin embargo, las organizaciones de los derechos humanos están destacando que las medidas aún así no son suficientes, debido a que siguen habiendo femicidios. Por ejemplo, en Violencia de género en Chile aumentó un 70% durante la cuarentena. Esta es una noticia de carácter nacional. Desde el comienzo de la cuarentena, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile ha reportado que las llamadas dirigidas hacia la línea telefónica de orientación sobre la violencia intrafamiliar ha aumentado en más de un 70%. Para combatir esta problemática, el gobierno incrementó una red de apoyo para las víctimas de violencia de género.
entre ellos la coordinación con organismos públicos, el aumento de la capacidad de casas de acogida y un servicio de mensajería vía SMS y WhatsApp, con el fin que las mujeres puedan comunicar a las autoridades de una manera silenciosa. Con respecto a esto, un grupo de legisladoras feministas enviaron un comunicado al presidente Sebastián Piñera, pidiendo un refuerzo de las medidas preventivas tales como la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, ya que muchas veces estas son detonantes para la violencia, la creación de grupos de acción inmediata y establecer estrategias de denuncias a través de páginas web, entre otras medidas. En relación a estas peticiones, la diputada Gail Yeomans apunta que tomaría medidas adicionales para que las víctimas de este tipo de violencia puedan romper la cuarentena en caso de necesitar ayuda. Aquí presentamos una noticia a nivel regional que tiene como título Femicidio en la Araucanía. Agresor violó orden de alejamiento y atacó a víctima con objeto cortopunzante. Esta noticia se basa sobre un caso de femicidio durante la cuarentena en la localidad de Choroico, comuna de Cunco de la región de la Araucanía. Y como se menciona en la noticia, el autor de este crimen tenía una orden de alejamiento, la cual claramente no respetó. Esto nos lleva a reflexionar sobre la poca importancia que se le toma a las denuncias de actos que atentan contra las mujeres. Una de las reflexiones más significativas que como grupo deducimos es la poca importancia y validez que se nos da al momento de denunciar un acto que atente contra nosotras. Como vimos en la noticia anterior, el femicidio frustrado se realizó por una persona que tenía una orden de alejamiento. Ahí podemos ver claramente que a pesar de tener resguardos legales, hay mujeres que están en peligro de violencia física o femicidio, avalando la carencia de los resguardos hacia la mujer. En Chile, a pesar de que han tomado más medidas de prevención hacia este fenómeno, ya sea a través de carabineros, de programas de ayuda o implementación de algún lugar de refugio hacia la mujer, el nivel de violencia física ha ido en aumento durante la cuarentena. Por lo tanto, los resguardos no han podido darle fin a esta problemática. Otra de las reflexiones que tomamos como grupo es cómo podríamos cambiar este tipo de problemáticas desde nuestro rol profesional, social e individual. Bueno, podríamos cambiar estos fenómenos a través de diversas estrategias y dimos algunos ejemplos, como por ejemplo, ya sea con programas de intervención a las mujeres afectadas y a los agresores también, favorecer una representación de la violencia que ayuda a combatirla, crear nuevos sistemas de protección desde la infancia y también favorecer la tolerancia a esta incertidumbre que nos da al no saber qué nos puede pasar. Asimismo, también prevenir la violencia reactiva, romper con la transmisión de violencia entre generaciones y generaciones que van pasando. También otorgar o dar como ese camino o otorgar una ayuda a esta superación del sexismo y la prevención de la violencia contra la mujer. También prevenir la victimización, darle importancia en los medios de comunicación, que se conozca lo que está pasando y darle una importancia a esto. Además, hay una necesidad de intervenir en distintos niveles, no solo en el ámbito social, sino que en el ámbito escolar, educacional, en el ámbito gubernamental, familiar, etc. Bueno, otra de las reflexiones que también tocamos anteriormente es el tema del rol que cumplen los medios de comunicación en los femicidios y la violencia contra la mujer. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental, ya que son como, por decirlo así, una puerta para dar esta visibilidad a este gran problema social ante la violencia contra la mujer y ante los femicidios que se han ido generando en Chile durante esta pandemia. Han intentado construir una sociedad de tolerancia cero, por decirlo así, de esta violencia a las mujeres para poder luchar contra la pandemia que se les está presentando, es decir, para luchar contra todo acto de violencia que viven día a día las mujeres y que ha ido en aumento ante el confinamiento durante la pandemia. Por esto sentimos como grupo que el rol que cumplen los medios de comunicación es uno de los más importantes, ya que deja en evidencia lo que está pasando.